Hola amigos de GeoVirtual2.cl, aquí entrando a la quebrada Hierbas Buenas y como ya indicado, aquí la quebrada Hierbas Buenas, bueno, hoy día en la mañana, todavía con neblina o con nubes, nublado, ¿no? Pero como siempre aquí, este camino a Hierbas Buenas corresponde casi 95% a la ex línea férrea Hierbas Buenas hacia Carrizal Alto, Carrizal Bajo, y por eso prende al lado de este camino todavía se ve muchos vestigios de esta línea férrea. Lamentablemente no todas las estaciones están intactas, pero aquí por lo menos en la entrada tenemos algo visible, capaz un estanque antiguo, ¿no?, de la línea férrea, y lo bueno es igual ya marcado con un cerco que prohíbe el ingreso. Un par de metros en distancia a la Panamericana se ubica la ex estación Galena. Se nota par de pisos y muros. La estación Galena era parte del trayecto ferrocarril entre Carrizal Bajo a Hierbas Buenas. Se ubicó en kilómetro 69 del trayecto contado de Carrizal Bajo. Tenía una altitud de 554 metros. Lo otro interesante es que la trocha de este sistema era 1270 milímetros, que es un poco inusual. Esa parte del trayecto del sistema Carrizal se construyó en 1868. Tenía el objetivo juntar todas las minas del sector. Además, conectar en forma eficiente las minas del Cerro Blanco. En Hierbas Buenas, donde terminó el trayecto férreo, se instaló una fundición de considerables dimensiones. Hay más restos de la estación, como siempre en realidad, ¿no? Estaciones todavía mantienen un montón de escombros, eso sí, ¿no? Pero son escombros nomás, ya no. Ahí se nota antiguos zapatos y aisladores siempre, ¿no? Como aquí tiene claro la cosa, tenían un telégrafo, ¿no? Imagínate, Hierbas Buenas directamente conectado con el mundo. Y claro, hay los típicos ladrillos, muchas veces de Inglaterra. Las estaciones, lamentablemente, más arriba habían más. Ya no existen porque la habilitación del mismo trayecto de la línea férrea como camino, claro, conviene, ¿no? La destrucción también en grandes partes. La quebrada Hierbas Buenas era uno de los accesos más importantes a las minas de Cerro Blanco. La amplia quebrada era el eje infraestructural más importante a partir de los años 1868, cuando abrieron la línea férrea desde Carrizal Bajo a Hierbas Buenas. Hoy día entra un camino pavimentado de sal a la quebrada. El empalme se ubica a algunos 2 kilómetros al sur del peaje Totoral de la Panamericana entre Copiapó y Vallenar. Aquí en la quebrada Hierbas Buenas, mirando hacia arriba, hacia Hierbas Buenas, encima del ex terraplén de la línea férrea Hierbas Buenas, y se nota bastante bien como este tramo gigantescamente largo, recto,
Es claro la reutilización de la línea férrea del mismo sector, ¿no? Es impresionante, son como no sé cuántos kilómetros recto ahí y están trabajando en eso, por eso yo aproveché un poquito camiones ahí, kilómetros ya en distancia para ver esta fantástica línea recta en llanura de 600, 700 metros de altitud, llegando al empalme Los Sapos. Alrededor de 16 kilómetros en distancia de la Panamericana se empalma el camino a Los Sapos, pasando por un paisaje único. En 10 kilómetros de distancia vamos a llegar al sector Los Sapos. Se ubica en promedio en 1020 metros de altitud. Es un sitio histórico que se extiende 1700 metros de longitud en la quebrada del mismo nombre. El camino se empalma desde Hierbas Buenas, pero no toma la quebrada. Son 9 kilómetros en distancia del empalme donde comienza el área de Los Sapos. Bien, aquí llegué para los amantes de Epidota. Ahí estoy. Vamos a ver más. Claro, en Los Sapos. Eso sí es precioso. Eso, esta roca epidotizada con estas estructuras de meteorización, erosión redonda, esférica, eso no tiene nombre. Eso sí es único y lindo. Aparte de la historia aquí y aparte de la belleza general. La cantidad de ruinas es impresionante. Además, la mayoría es en excelente estado. Ignacio Domeyko nombra el sector en 1840 como uno de los sectores más importantes en la minería. Por un lado, la presencia de agua favoreció el sitio, pero también la particular situación geológica. En grandes partes del sitio afloran rocas alteradas fuertemente con epidota. Los nódulos de epidota de un color verde-amarillo son producto de una alteración rico en calcio. Epidota es un silicato de calcio-fierro, por si acaso. Geológicamente estamos en la formación cretácica de Cerrillos, en contacto a la formación Hornitos. Formación Cerrillos marca el cierre de la cuenca transmagmática con un desarrollo volcánico con sedimentos de carácter continental. Ahí las inclusiones de la epidota, se nota que tienen una aureola, son como 15 centímetros dentro de rocas volcanoclásticas, y tienen una bastante buena en este sector distribución. Claro, es volcanoclástica. Se nota también que hay petillas de epidota que en una forma afectan a las inclusiones de epidota, y hay otras estructuras que no entran. Por ahí dejamos eso hoy día, porque eso ya hicimos tantas veces, la cronología. Ahí hoy día vamos a ver otras cosas. Hasta llama atención que la roca volcánica es bien melanocrática, bien oscura, casi llegando a un basalto. Pero bueno, hay que buscar si hay olivino. Lo único que encontré es epidota. Aquí
Aquí estoy en la quebrada Los Sapos entre Vallenar y Copiapó, y claro, eso es una salida para los amantes de la historia, de ruinas, de estructuras históricas y los amantes de Epidota, ¿no? Tanta Epidota, si alguien lo falta en su colección, aquí está, tanta Epidota, pero igual un paisaje para no olvidar eso, un paisaje excelente, impresionante. Este conjunto de las manchas verdes, digamos, es realmente un sector hermoso y un sector único de la región aquí. Se puede subdividir el sitio en 3 sectores, aquí en la carta numerados sector 1, 2 y 3. Además, se puede subdividir los sectores correspondientes. Sector 1 es el sector de la entrada al sitio. Se ubica en 980 metros de altitud. El sector 1 muestra principalmente relictos relacionados a actividades mineras como canchas de minerales y botaderos. Aquí sube un sendero en excelente estado. Algunas estructuras son más modernas y se nota actividades recientes. Voy a ir un poco en el sector 2, como yo denominé eso, para ver las ruinas ahí. Correctamente yo puse para tenerlo bien claro, ¿no? Acá está mi carta de Google para orientarse un poquito. Yo voy ahora, si no me equivoco, ahí está el sector C, ahí está el sector C, entonces en el sector, al primero el sector B, voy a tratar ahí arriba, ¿no? Sigue el sector 2, marca una altura de 1020 metros y por cierto es el núcleo de las estructuras históricas. El sector 2 se subdivide en 4 áreas nombradas A, B, C, D. El sector 2 se destaca por una cantidad de ruinas impresionantes. Por un lado son estructuras habitacionales con una típica arquitectónica con una terraza y muros de considerables espesores. Las casas más completas se ubican en una altura de 10 metros sobre el fondo de la quebrada. Por otro, se puede reconocer extensos patios semicerrados en el fondo de la quebrada. Esos patios tienen subdivisiones de 20 metros de ancho y tienen una geometría rectangular. En los faldeos se encuentran corrales de piedras de formas semi-redondeadas y extensos tramos de senderos de excelente calidad. La máxima cantidad de epidota en la roca se encuentra en los sectores 1 y 2. Muros bien gruesos, rocas del sector, los tamaños 2 metros por 4 metros, rectangulares. Llama atención los ladrillos aquí, ¿no? Y ahí se nota el uso de un barro como cemento, ¿no? Eso sí. Y a la naturaleza recuperó grandes partes. Así es. Aquí se ve bien con el barro de cemento. Ahora en el sector 2C, frente
2B, ahí está esta estructura igual, con una terraza bien visible, con una pequeña hasta peldaños. Encontré un clavo, todavía un clavo hecho, digamos, es moderno, sí, pero más hecho a mano, digamos, con un herrero, no un clavo industrial. Y ahí la estructura llamativa de los patios, de la terraza. Ahí está su entrada. Aquí Pingu Pingu. En el sector 3C, donde la vegetación, donde habían seguramente casas, bueno, por lo menos se ve muchos pircas, muros. Ahí vamos. El tercer sector está marcado por una densa vegetación, amplias ruinas y la presencia de agua. Parece que ese sector era el histórico fundo El Sapo. Camino a Quebrada Sapos. Igual hay minas históricas aquí en la transición entre Cerrillos y Chañarcillo, Grupo Chañarcillo, Pabellón, entonces algo así. Voy a ver eso, ¿no? Ahí sí hay. Aquí una mina de galena. Este sector parece bastante interesante por sus contenidos en plomo, especialmente la galena, como se ve los nombres aquí de la estación galena y también aquí la mina El Plomo. Bien, aquí, interesante, estamos con calizas del Cretácico. Claro, tan sorpresa no es, como no estamos tan lejos de Chañarcillo, ¿no? Aquí parte de la formación del Grupo Chañarcillo, ¿no? Calizas ahí, ¿no? Y en su mejor forma, ya, con una inclinación hacia el este, 40 grados, 50 grados por ahí, ¿no? Bastante llamativo. Bien, me voy ahora de este sector tan hermoso y en la próxima semana vamos a subir a la quebrada Hierbas Buenas. Por cierto, una quebrada un poco olvidada, pero igualmente una belleza única. Bien, amigos de GioVirtualDog.cl, nos vemos ojalá en la próxima semana con paisaje y historia. Chao amigos, hasta la próxima semana.